Una desconocida tocó durante la tormenta. Ella la dejó entrar. Y al amanecer, un millonario reveló la verdad. Aquella noche helada parecía no traer nada más que viento y peligro, pero lo que cruzó el umbral de su cabaña no fue una anciana perdida, sino un hilo de destino que llevaba décadas buscando un lugar donde descansar. Y cuando la nieve se calmó, la verdad llegó caminando con pasos firmes. El viento golpeaba las paredes de la vieja cabaña como si quisiera arrancarla de sus cimientos. La tormenta había comenzado al caer la tarde, y para cuando la noche se instaló sobre el pequeño pueblo de Monteluna, todo quedó sepultado bajo un manto blanco que parecía no tener fin. Elena Vargas llevaba 2 años viviendo en ese lugar apartado del norte de España, un refugio que había elegido cuando su vida necesitaba silencio y una distancia segura de cualquier mirada que pudiera exigirle explicaciones. La chimenea crepitaba con esa calidez que solo un fuego bien atendido puede ofrecer. Elisa, su gata, dormía sobre la alfombra, ajena al caos que reinaba afuera. Elena sostenía una taza caliente entre las manos, sintiendo como el calor le devolvía una parte de sí misma. En aquel rincón remoto había encontrado paz, aunque también una soledad que a veces pesaba más de lo que admitía. El sonido llegó de repente. 3 golpes. Secos. Urgents. Casi ahogados por el viento. Elena levantó la cabeza, sorprendida. Nadie subía hasta su casa cuando nevaba, mucho menos durante una tormenta así. Se acercó a la puerta lentamente, intentando distinguir si el golpe se repetiría o si había sido su imaginación. 3 golpes más. Esta vez, más débiles. Elena abrió la puerta sin pensarlo. La lógica siempre iba por detrás de su instinto. Allí estaba. Una mujer mayor, envuelta en un abrigo demasiado fino para esa noche, con el cabello blanco pegado a la cara por la nieve. Sus labios temblaban, y sus ojos, aunque apagados, tenían algo que no era miedo. Era reconocimiento. Como si hubiera llegado al lugar exacto al que quería llegar. Por favor, susurró la anciana con una voz quebrada. Elena la sostuvo antes de que pudiera caer. Su cuerpo era ligero, casi etéreo, como si el viento pudiera llevársela de un momento a otro. Con cuidado, la guió hacia el interior. La mujer temblaba, no solo por el frío, sino por un cansancio que parecía venir desde muy lejos. Siéntese aquí, dijo Elena, acomodándola cerca de la chimenea. La anciana intentó hablar, pero solo emitió un murmullo. Elena la cubrió con una manta y fue a buscar una taza de té. Cuando volvió, la mujer la observaba fijamente. Sus ojos tenían una profundidad extraña, como si dentro de ellos vivieran memorias que no pertenecían a esa noche. ¿Qué hacía afuera con esta tormenta?, preguntó Elena suavemente, sin esperar una respuesta clara. La anciana llevó una mano temblorosa al bolsillo interior de su abrigo. Elena, pensando que quería sacar un pañuelo, la ayudó. Pero lo que encontró fue un papel doblado muchas veces. La anciana lo apretó en su mano y se lo tendió. Para ti. Elena tardó un momento en reaccionar. Tomó el papel y lo abrió. Las palabras estaban escritas con una caligrafía inestable. Gracias por verme. Elena frunció el ceño. ¿A qué se refería? Ni siquiera se conocían. Pero la anciana cerró los ojos, exhaló con alivio y apoyó la cabeza en el respaldo del sillón, como si hubiera llegado al destino que buscaba. La tormenta seguía golpeando la cabaña, pero dentro la atmósfera se suavizó. Había algo en aquella mujer que despertaba una sensación que Elena no sabía nombrar. Algo familiar. Algo íntimo. Como si su presencia activara una memoria que no era suya. Pasaron los minutos. La anciana se durmió. Elena se quedó vigilándola, con el papel entre los dedos. Esas palabras, tan simples, le revolvían el pecho. Gracias por verme. Elena no era alguien a quien la gente solía mirar 2 veces. Pasaba desapercibida sin intentarlo. Le resultaba más sencillo escuchar que hablar, abrir la puerta sin hacer preguntas, dar sin esperar nada. Pero que una desconocida se lo agradeciera era otra cosa. Era como si la mujer hubiera visto una parte de ella que nadie más había notado. Cuando la tormenta comenzó a amainar cerca de la madrugada, Elena se quedó dormida en el sillón frente al fuego. La anciana descansaba tranquila, respirando despacio. El papel seguía en la mesa, dominando el espacio con un peso casi invisible. Al amanecer, un sonido rompió la quietud del bosque. No eran golpes desesperados esta vez. Era un coche. Un todoterreno oscuro avanzaba lentamente por el camino cubierto de nieve. Elena frunció el ceño mientras se acercaba a la ventana. ¿Quién podía venir a esa hora, en ese clima, a ese lugar? El motor se apagó.
La puerta se abrió. Un hombre bajó. Alto, elegante, abrigo largo, el porte de alguien que estaba acostumbrado a que las puertas se abrieran para él, no a llamar. Caminó hacia la cabaña con paso firme, decidido, como si ya supiera lo que encontraría allí. Elena sintió un sobresalto. No lo conocía. Eso era seguro. Pero él parecía conocer algo de ella. O de su casa. Golpeó suavemente la puerta. Elena abrió. Los ojos del hombre recorrieron la habitación. Se detuvieron en la anciana dormida. Y en ese instante, su expresión cambió por completo. La seguridad se quebró. La dureza desapareció. Algo profundo, dolor, alivio, ambos a la vez, cruzó su rostro. Soy Daniel, dijo con voz baja. Daniel Mercer. Elena apenas respiró. El apellido le sonaba, pero no sabía de dónde. Daniel tragó saliva, sus ojos húmedos. Creo que anoche encontraste a mi madre, y así, sin aviso, la historia que Elena creía suya se abrió como una grieta en la nieve. Y algo antiguo, escondido bajo el suelo de la casa, empezó a despertar. La mañana entró en la cabaña con un silencio que no pertenecía al invierno. Era un silencio más denso, uno que parecía cargado de preguntas antes de que alguien pudiera formularlas. Elena permanecía junto a la puerta abierta, observando al hombre que había llegado mientras la luz pálida del amanecer lo envolvía como si también él fuera parte de una revelación inminente. Daniel Mercer no era un desconocido común. Tenía ese aire de alguien acostumbrado a sostener mundos, a ocultar cansancios, a cargar responsabilidades que otros no veían. Pero ahora, mientras miraba a la anciana dormida en el sillón, todo ese dominio interior se desmoronaba. Elena lo sintió, lo vio. El hombre respiró hondo, como si necesitara valor para acercarse. Sus pasos fueron cautelosos, y cuando se detuvo a 1 metro de su madre, algo dentro de él pareció quebrarse con un susurro. «Madre», murmuró, apenas audible. Elena permaneció en silencio, como si un movimiento brusco pudiera alterar aquello que se estaba formando entre ellos. Daniel se arrodilló junto al sillón, tomó la mano frágil de la anciana y la abrazó con ambas manos. Su respiración tembló. No dijo nada más, pero su cuerpo lo dijo todo. La anciana despertó lentamente. Al ver a Daniel, sus pupilas se dilataron con confusión primero, y luego con un destello de reconocimiento. Él se inclinó hacia adelante con una mezcla de alivio y dolor. «Mamá, ¿por qué saliste sola? ¿Por qué viniste hasta aquí?», preguntó en voz baja. La anciana, Margaret, levantó su mano libre y la colocó en la mejilla de su hijo. No habló, pero sus labios se curvaron en una expresión que era casi un recuerdo de un gesto familiar. Elena se mantuvo atrás, sin querer invadir la intimidad del momento. Sin embargo, Daniel giró hacia ella después de unos segundos, limpiándose la emoción de los ojos con rapidez, como si necesitara recuperar una compostura que sabía que no volvería del todo. «Gracias. Gracias por ayudarla», dijo él, con la voz más firme de lo que sus ojos permitían creer. «No había otra opción», respondió Elena en un susurro. «Había tormenta. Estaba sola y congelada». Daniel suspiró, y en esa exhalación parecía irse la culpa acumulada de años. «Mi madre tiene episodios. A veces su mente se pierde en los recuerdos. Se escapa del centro donde la cuidan. Pero nunca había llegado tan lejos». Margaret abrió los ojos un poco más, fijándose en Elena. Según el ángulo en el que la miraba, había algo distinto en esa mirada. Como si se escondiera una historia detrás del iris, una historia que esperaba ser contada. Daniel continuó. «Suele caminar hacia lugares que significan algo para ella. Lugares antiguos. A veces ni siquiera sabemos cuáles. Solo sigue un impulso». Elena frunció el ceño. «¿Y por qué este lugar? Ella no me conoce. No conocía esta casa». Daniel presionó los labios, como si hubiera anticipado la pregunta. Con un movimiento medido, sacó un sobre de su bolsillo interior. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si se tratara de algo delicado. «Encontré esto en su habitación anoche», dijo. «Y creo que es parte de la razón por la que vino». Elena lo tomó con cautela. El sobre llevaba un nombre escrito a mano, con tinta casi borrada. Asterisco Casa de los Vicombe. Elena se paralizó. Ese era el nombre antiguo de su casa, un detalle que le habían mencionado vagamente cuando la compró, pero que nunca le dio importancia. «¿Vicombe?», preguntó ella, sintiendo un leve eco en algún rincón de su memoria. «Daniel Asensio. Mis abuelos trabajaron para los Vicombe, una familia que vivió aquí hace más de medio siglo. Mi madre vivió con ellos un tiempo. Este lugar formó parte de su juventud». Elena soltó el aire lentamente.
No lo sabía. Daniel abrió el sobre y sacó varias fotografías gastadas. Las extendió sobre la mesa. En una de ellas aparecía la misma casa en la que estaban, recién construida, brillante bajo un verano antiguo. En la esquina de la foto, casi escondida, una niña tímida con un delantal gastado miraba hacia el suelo. Daniel tocó la foto con el dedo índice. Mi madre. Elena miró la imagen con detenimiento. Había algo tierno en ella, algo triste también. Aquel rostro joven reflejaba una vida dura, pero sus ojos tenían la misma profundidad que vio anoche cuando la anciana entró como un fantasma bajo la tormenta. Daniel colocó otra foto. Esta vez salían los Bicombe, una pareja elegante y un bebé en brazos. Todos sonriendo. Detrás, la niña de nuevo. Margaret. Los Bicombe la cuidaron durante algunos años, explicó Daniel. La trataron como a una hija. Ella los amó profundamente, pero hubo algo más. Algo que nunca entendimos del todo. Una conexión que iba más allá de trabajo o caridad. Elena sentía la piel erizarse. La casa parecía más llena, como si las paredes estuvieran escuchando. ¿Qué tiene que ver conmigo?, preguntó ella, casi con miedo de la respuesta. Daniel la miró directo a los ojos. Anoche, cuando la encontraste, ella dijo algo. Elena se quedó inmóvil. Dijo, ella me vio. Elena sintió un golpe en el pecho. Daniel agregó, con voz grave, esa fue la misma frase que usó para describir a Martha Bicombe, la mujer que la salvó cuando era una niña. Elena retrocedió un paso. No por miedo, por reconocimiento. Algo dentro de ella, algo dormido y suave, se encendió. Una chispa. Daniel continuó, mi madre no se equivoca con esas cosas. Cuando ella dice que alguien la ve, es porque esa persona lleva algo, un gesto, una energía, una manera de amar. El silencio se apoderó del cuarto. Elena miró a Margaret. La anciana la observaba con una ternura tan profunda que hacía daño. Como si, a través de esa mirada, la casa misma la estuviera reconociendo. ¿Qué significa eso, Daniel?, preguntó Elena en voz baja. Daniel respiró hondo. Significa que no vino aquí por accidente. Significa que tú eres parte de algo que no comenzaste, pero que quizá debas terminar. Elena sintió que el piso bajo sus pies cambiaba. Como si un hilo invisible se tensara entre ella y la historia de esa casa. Entre ella y Margaret. Entre ella y algo enterrado bajo años de nieve. Su vida, hasta ese momento tan silenciosa y ordenada, acababa de abrirse de par en par. Y lo que estaba despertando no iba a detenerse. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando Elena y Daniel se quedaron frente a frente, separados por una mesa que ya no parecía solo muebles y madera, sino un puente entre dos historias que empezaban a entrelazarse. Margaret respiraba tranquila en el sillón, aunque su expresión tenía ese brillo extraño que aparece cuando un recuerdo asoma desde muy lejos, sin pedir permiso. Daniel dejó las fotografías a un lado y entrelazó las manos sobre la mesa. Su postura era la de alguien que estaba a punto de revelar algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Hay más, dijo en voz baja. Elena tragó saliva. Su corazón todavía golpeaba con la frase que escuchó minutos antes. Ella me vio. Un eco demasiado íntimo para ser casual. Mi madre no recuerda muchas cosas, continuó Daniel, pero anoche pasó algo diferente. Algo que no había visto en años. Elena levantó la mirada. ¿Qué ocurrió? Daniel abrió otro sobre, más pequeño, más gastado, y lo colocó frente a ella. Ella dijo tu nombre. Elena se quedó inmóvil. Imposible, murmuró. No me conoce. Ni siquiera hablamos antes de que se durmiera. Daniel asintió. Lo sé. Pero antes de quedarse dormida, me miró a los ojos y dijo, asterisco llévame con Elena. Ella me conoce. Asterisco. El golpe emocional fue tan fuerte que Elena tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla. Yo no entiendo, susurró. No puede conocerme. Daniel respiró hondo. Quizá no te conoce. Pero te reconoce. Elena se llevó la mano al pecho, intentando contener esa extraña corriente fría que le recorría la espalda. Algo en lo profundo de su memoria, o su imaginación, quería responder. Pero no podía. No sabía cómo. Daniel abrió el sobre y sacó un documento antiguo, amarillento, con bordes doblados. Era un plano. Un plano de la casa. Pero no de la casa como era ahora. De la casa tal como fue hace décadas. Las líneas mostraban pasillos, paredes, un sótano que ya no existía. Y un círculo dibujado con lápiz en la esquina inferior, justo debajo de la chimenea. Elena sintió un latigazo de reconocimiento. Eso, susurró.
Ese círculo está exactamente debajo de donde puse mis sillas. Daniel habló con voz lenta, como si midiera el peso de cada palabra. Mi madre tenía este plano entre sus pocas pertenencias en la residencia. No sabía leerlo. No sabía qué significaba. Pero siempre lo guardó como si fuera una brújula. Elena pasó los dedos sobre el papel, y una sensación inquietante se instaló en su pecho. Una mezcla de miedo, misterio y un extraño sentido de pertenencia. Daniel añadió, los Bicombe dejaron algo en esta casa, algo importante. Algo que mi madre vio, o vivió, o protegió. Margaret abrió los ojos en ese instante, como si hubiese escuchado cada palabra desde el inicio. Su voz fue un susurro leve, pero claramente audible. Está abajo. Elena y Daniel giraron hacia ella al mismo tiempo. Margaret extendió una mano temblorosa hacia el suelo, justo debajo de la chimenea. Está ahí, repitió, donde siempre estuvo. Donde Marta dijo que esperaría. Elena se arrodilló frente a la anciana. ¿Qué está ahí? Margaret la observó, y en su mirada había más lucidez que en toda la noche anterior. No un tesoro, dijo lentamente, una verdad. Daniel apoyó una mano en el hombro de su madre. ¿Qué verdad, mamá? ¿Qué guardaron los Bicombe? Margaret cerró los ojos como alguien que intenta detener la caída de recuerdos sueltos. Guardaron lo que no podía perderse, dijo finalmente. Lo que no se podía entregar a cualquiera. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el viento afuera pareció detenerse. Daniel se puso de pie, empezó a caminar en pequeños círculos, tratando de armar el rompecabezas. Mi madre tenía estos recuerdos dispersos, fragmentos. Cosas que decía cuando nadie le escuchaba, que Marta la salvó, que esta casa era un refugio, que había algo que, solo la persona correcta, debía encontrar. Elena, añadió, deteniéndose frente a ella, cuando ella te vio anoche, dijo la misma frase que dijo de Marta Bicombe hace décadas. Elena sintió que el aire se volvía más pesado alrededor. Daniel bajó la mirada, como si la siguiente frase fuera demasiado íntima. Dijo que tú también la viste. Elena abrió la boca para responder, pero nada salió, porque en lo más profundo de sí misma sabía que algo sí había ocurrido. Cuando abrió la puerta esa noche, la anciana no era solo una desconocida perdida en la nieve. Había una chispa reconocible. Algo que su corazón había sentido antes que su mente. Margaret murmuró, no vine aquí por error. Vine porque ella debía encontrarme. Elena se sentó lentamente, incapaz de sostener el peso emocional del momento. Daniel se acercó y tomó una foto más. Esta es la parte que nunca entendí, dijo él. Cuando los Bicombe dejaron esta casa, nadie supo qué pasó con su legado. Sus tierras. Sus documentos. Su historia. Todo quedó suspendido. Mostró la fotografía. Era una imagen de Marta Bicombe sosteniendo un pequeño diario marrón. En la esquina inferior derecha, escrito con tinta negra, se leía: asterisco para quien vea el corazón. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Daniel, dijo con la voz rota, ¿qué estás insinuando? Daniel la miró profundamente. No lo insinúo, dijo, lo estoy viendo. Se inclinó un poco hacia ella. Mi madre se siente segura contigo porque tú tienes algo que la mayoría de las personas no tiene. Algo que Marta también tenía. ¿Qué? Murmuró Elena. Daniel respondió sin dudar. La capacidad de ver un alma sin que tenga que decir una palabra. Elena bajó la mirada. Porque aunque no sabía explicarlo, esa frase le dolió y la sanó al mismo tiempo. La anciana levantó la mano de nuevo, con un temblor más suave esta vez. Elena, dijo. Debes ir abajo. ¿A dónde? Margaret señaló el plano. Al círculo. Al lugar bajo la chimenea. El corazón de la casa, susurró. Daniel tomó el plano y caminó hacia la chimenea. Se arrodilló y empezó a tocar las baldosas con los dedos, como si intentara escuchar a la piedra. No suena hueco, murmuró. Pero el plano es claro. Aquí hay algo. Elena se levantó lentamente. Cada paso hacia la chimenea era como acercarse a un punto de no retorno. Una parte de ella sabía que su vida, una vida silenciosa y ordenada, estaba a punto de dividirse en un antes y un después. Daniel levantó la vista hacia ella. ¿Lista? Elena no estaba segura, pero dijo, sí, porque algo dentro de ella, algo antiguo, algo dormido, algo profundamente suyo, acababa de despertar. Absolutely, brother. Here comes ACTO4, long, cinematic and fully in Spanish. And I'll keep talking to you only in English here. _, asterisco acto 4, español, completo, cinematográfico, localizado. La chimenea, que hasta entonces había sido solo una fuente de calor, comenzó a sentirse como un umbral.
Elena se acercó despacio, con el plano en la mano, mientras Daniel permanecía a su lado observando cada movimiento como si cualquier gesto pudiera romper el delicado equilibrio de aquella revelación. Margaret, desde el sillón, lo seguía con los ojos abiertos, atentos, claros de una manera que contrastaba con su fragilidad física. Era como si su mente hubiera recuperado fuerza únicamente para esta escena. Elena se arrodilló frente al hogar. Su mano tembló ligeramente cuando tocó la piedra más cercana al suelo. Era fría, como era lógico, pero había algo más, una vibración sutil, casi imperceptible, que no había sentido antes. Se retiró lentamente, sorprendida por la sensación. ¿Lo sentiste?, preguntó Daniel suavemente. Elena asintió. No debería vibrar. Daniel tomó el plano y trazó con un dedo la línea marcada en círculo. Este lugar, según el dibujo, hay un compartimento justo debajo de aquí. Un compartimento que no debería existir, añadió Elena. Margaret murmuró desde su asiento. Existió antes que ustedes. Y esperó. Elena presionó su mano contra el borde inferior de la chimenea. Nada. Luego subió un poco. Tampoco. Daniel se unió a la búsqueda, palpando las piedras, revisando cada ángulo. Parecía un rompecabezas antiguo, oculto en un objeto cotidiano. No lo vamos a romper, dijo Elena, más para sí misma que para los demás. Este no es un lugar al que se entra por la fuerza. Margaret levantó una mano como si atrapara algo en el aire. Luego la colocó sobre su pecho. Es por dentro, dijo con voz suave, no afuera. Daniel y Elena se miraron, sin entender del todo. La anciana insistió, más clara, este lugar no se abre con manos. Se abre con lo que sintió Marta. Con lo que vi en ti anoche. Elena sintió un estremecimiento. ¿Y qué es? Margaret la observó por un largo momento. Sus ojos se llenaron de una ternura profunda. Cálides. Elena tomó aire. No era una metáfora para la anciana, era una instrucción. Se acercó una vez más al borde inferior de la chimenea. Esta vez no buscó con los dedos, sino con la palma. Apoyó la mano completa en la piedra. Pensó en la anciana entrando a su casa. Pensó en su mirada temblorosa. Pensó en las palabras escritas. Gracias por verme. Pensó en sí misma, en la soledad que había elegido, en la vida silenciosa que llevaba, en los días interminables donde nadie la miraba realmente. Y de pronto, sintió algo. Impulsó. La piedra se calentó bajo su mano. Muy lento, muy suave, pero allí estaba. Daniel, susurró. Él se inclinó hacia ella. ¿Qué ocurre? Está respondiendo. Margaret cerró los ojos, casi en una plegaria. Sí, así era. Así se despierta. Elena presionó un poco más. La piedra vibró esta vez. Luego un leve clic, un sonido tan suave que casi se confundía con el silencio. Daniel contuvo el aliento. Otro clic. Y entonces, la piedra cedió. No cayó hacia afuera. No se movió hacia los lados. Simplemente, retrocedió, como si hubiera estado esperando esa presión exacta durante décadas. Elena se apartó de un salto. Daniel agrandó la apertura con cuidado. Adentro había un hueco negro, tan profundo como un misterio guardado con celo. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Qué es eso? Daniel metió el brazo con cuidado. Sus dedos tocaron madera. Luego algo metálico. Hay una caja, dijo, con voz sorprendida. Sacó un cofre pequeño, de madera oscura, decorado con herrajes antiguos. Parecía frágil pero también resistente, como algo que había sido hecho para durar más de una vida. Elena lo sostuvo entre sus manos. La caja vibró ligeramente, como si reconociera el calor de su piel. Daniel la miró con una mezcla de asombro y respeto. Abríla. Elena tragó saliva. Sus dedos encontraron el pequeño mecanismo del cierre. No era un candado, era un broche diseñado con precisión. Encajó su dedo en la hendidura. La caja se abrió con un suspiro, como si el interior hubiera estado conteniendo aire durante medio siglo. Dentro había un cuaderno de tapas de cuero, viejo pero intacto. Un manojo de cartas atadas con una cuerda gastada, y un pequeño objeto metálico, brillante, perfectamente preservado, una llave. Margaret se cubrió la boca con las manos. Una lágrima cayó por su mejilla. El diario, susurró, el diario de Marta. Daniel se arrodilló a su lado, colocando una mano sobre su hombro. Madre, ¿lo recuerdas? Ella asintió, con una sonrisa dolorosa. Me contaba cosas. Historias. Secretos. Me decía que un día este diario no sería para ella ni para mí, sino para alguien que sabe ver.
Y ahora entiendo. Elena tomó el diario con una reverencia casi instintiva. Sentía que no estaba solo recibiendo un objeto. Estaba recibiendo un legado. El primer verso escrito decía: asterisco para quien encuentre luz donde casi siempre hubo sombra. Elena pasó lentamente sus dedos por aquellas palabras. Daniel se sentó a su lado, atento, casi sin respirar. Este diario, dijo él, debe contener todo, la historia de los Beacombe, lo que pasó, porque dejaron esto aquí. Margaret asintió con energía sorprendente. Lee, Elena. Elena abrió la primera página. Y lo que leyó la dejó sin aliento. Si lees esto, es porque el corazón del hogar te ha reconocido. Daniel exhaló lentamente. Margaret Loro. Y el aire en la casa cambió. No era más liviano. Era más completo, como si, por primera vez en décadas, todas las voces que esta casa guardó tuvieran permiso para hablar de nuevo. Y Elena supo, sin ninguna duda, que acababa de cruzar un umbral del que ya no había vuelta atrás. El resto del día llegó sin prisa, como si supiera que no debía interrumpir lo que estaba a punto de revelarse. La luz entraba por las ventanas en tonos suaves y dorados, tiñendo la sala de un brillo cálido que contrastaba con la nevada silenciosa afuera. Elena sostenía el diario entre las manos como si fuera un objeto vivo. Cada página parecía tener un pulso propio, como si guardara una verdad que llevaba décadas esperando ser escuchada. Margaret estaba sentada en el sillón, cubierta con una manta, pero sus ojos brillaban con una lucidez que no había tenido en años. Era como si estar cerca del diario la fortaleciera, como si la memoria perdida hubiera encontrado un camino para volver. Lee, dijo con un tono casi maternal. El diario sabe cuándo debe hablar. Elena abrió la página siguiente. La letra era fluida, delicada, pero firme. Una escritura de alguien que sabía exactamente lo que quería transmitir. Asterisco: no escondimos riqueza, escondimos memoria. Y la memoria no pertenece a una sola persona, pertenece a quien tenga el corazón despierto para cargarla. Asterisk. Elena tragó saliva. Ese tipo de palabras no eran comunes. Eran íntimas. Transparents. Sabias. Daniel se sentó frente a ella, con los codos sobre las rodillas. Sus ojos no se apartaban de su rostro, como si temiera perderse algo en su reacción. Elena continuó leyendo. Asterisco: elegimos este hogar porque no mide el valor de las personas por lo que traen, sino por lo que son capaces de sostener en silencio. Asterisk. La mirada de Daniel se suavizó. Margaret cerró los ojos por un instante, murmurando: Marta decía eso, siempre. Elena volteó otra página. Allí había una fecha escrita a mano, casi desvanecida. 1956. Bajo la fecha, un párrafo más. Asterisco: la niña que llegó a nuestra puerta no buscaba nada. Ni siquiera sabía que necesitaba ayuda. Pero la vimos. Y ella nos vio. Y entendimos que algunas almas llegan a tu vida sin explicación, solo para mostrarte que aún queda bondad en el mundo. Asterisk. Los dedos de Elena temblaron. Sabía exactamente a quién se refería. Margaret. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de la anciana. Daniel tomó su mano con suavidad. Elena siguió leyendo. Asterisco: le prometimos guardarla, cuidarla, y enseñarle lo que significa tener un hogar. Pero el mundo es duro con quienes tienen corazón suave. Ella cargó más dolor del que un niño debería, y aún así, siguió viendo luz. Asterisk. Daniel exhaló, emocionado. Elena pasó a la página siguiente. Allí había una especie de dibujo, la casa, el campo, y un punto señalado bajo la chimenea. Asterisco: cuando ya no estemos, cuando nuestras voces sean solo susurros en las paredes, este diario deberá esperar a alguien como ella. A alguien que vea sin preguntar, que abra sin miedo, que recuerde sin haber vivido. Asterisk. Elena dejó de respirar por un segundo. Daniel se inclinó hacia ella. Eso, suena como si te estuviera escribiendo a ti. Esa idea le erizó la piel. Margaret abrió los ojos lentamente. Ella lo sabía, murmuró. Sabía que un día vendría alguien, como tú. Elena miró el diario, desconcertada. Pero yo no soy nadie especial. Margaret negó con suavidad. Dices eso porque siempre te escondiste. Pero el corazón lo ve todo. Daniel apoyó una mano en la mesa. Elena, piensa en lo que hiciste. En cómo recibiste a mi madre sin juzgarla, sin temerle. En cómo la viste más allá del frío, más allá de su confusión. Elena bajó la mirada. Sentía el peso de algo que no entendía, pero que sí reconocía en lo profundo de su pecho. No sé si estoy lista para esto, dijo en voz baja. Margaret respondió: nadie está listo para lo que está destinado. Solo se acepta.
La anciana extendió una mano temblorosa hacia la caja. Elena la abrió por completo. Debajo del diario había un manojo de cartas. Antiguas. Amarradas con una cuerda fina. Las tomó con cuidado. Daniel señaló una con el dedo. Esa. Elena la abrió. La tinta estaba desvaída, pero todavía legible. Asterisco: si esta carta llega a las manos adecuadas, entonces la casa habrá encontrado su guardiana. Asterisk. La palabra guardiana golpeó a Elena más fuerte de lo esperado. Seguio leyendo. Asterisco: una casa no es solo paredes. Es todo lo que se vive dentro. Todo lo que se calla. Todo lo que se cura. Nuestro hogar fue refugio para Margaret. Y algún día será refugio para alguien que lleve su misma luz. Asterisk. Margaret tomó aire. Elena, tú eres esa luz. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué se supone que haga yo con todo esto? Daniel se levantó lentamente, se acercó a ella, y apoyó su mano sobre la mesa, a pocos centímetros de la suya. Honrarlo, dijo con una calma que desarmaba. Y ser lo que ya eres. Elena no pudo evitar reír suavemente, aunque la risa estaba llena de incredulidad. ¿Y qué soy? Daniel respondió sin titubear. La persona que ve. Ese reconocimiento, tan simple, tan profundo, hizo que las lágrimas comenzaran a caer, silenciosas. No por tristeza. No por miedo, sino por una sensación cálida que había esperado toda su vida. Ser reconocida. Ser vista. Ser parte de algo más grande. Margaret tomó las cartas entre sus manos y las acercó al pecho. Ahora, dijo, tienes que terminar de leer. Y después, iremos al campo. Elena la miró sorprendida. ¿A qué? Margaret sonrió, con una calma que solo tienen quienes ya han cumplido su misión. A escuchar lo que la tierra tiene guardado. Y en ese instante, Elena supo que el siguiente paso no sería solo revelar un secreto. Sería revelarse a sí misma. La tarde se asentó lentamente sobre Monteluna, y el cielo adoptó un tono gris perlado que parecía abrazar el paisaje entero. En la cabaña, el aire estaba cargado de una tensión suave, como si cada mueble, cada grieta de madera, cada chispa de la chimenea estuviera escuchando. Elena tenía el diario abierto frente a ella, pero no lo leía. No todavía. Estaba tratando de entender qué significaba ese nuevo peso que acababa de entrar en su vida. Margaret descansaba con los ojos cerrados, pero no dormía. Su respiración era tranquila, casi ceremoniosa, como si se preparara para algo. Daniel observaba a su madre con una mezcla de afecto, preocupación y alivio. Su postura mostraba cansancio, pero su mirada tenía un brillo nuevo. Algo parecido a la paz. ¿Segura que quieres seguir leyendo ahora?, preguntó Daniel. Elena acarició la portada del diario con el pulgar. Si no lo hago ahora, no sé si tendré el valor luego. Daniel asintió y se sentó a su lado. Estoy aquí, dijo simplemente. Ella pasó la página. Y el diario habló de nuevo. Asterisco: nuestra casa no fue construida para guardar dinero ni prestigio. Fue construida para guardar almas cansadas. Para ser un faro para quienes ya no sabían a dónde pertenecer. Asterisk. Elena sintió un nudo en la garganta. Esas palabras tenían un eco demasiado familiar. Ella misma había llegado allí buscando refugio, aunque jamás lo había dicho en voz alta. Leyó más. Asterisco: no todos los que llegan aquí se quedan. No todos están preparados para escuchar lo que la tierra guarda. Pero algunos nacen para ser parte de este lugar. Asterisk. Elena tragó saliva. La habitación pareció encogerse, como si el aire se concentrara alrededor de ella. ¿Siempre sentiste algo especial por esta casa?, preguntó Daniel en voz suave. Elena no quería admitirlo, pero sí. Desde el día en que cruzó esa puerta, la casa se había sentido viva. No en un sentido sobrenatural. Más bien en ese modo silencioso que tienen los lugares que nunca olvidan lo que fueron. Sí, respondió al fin. No sabía por qué. Pero sentía que me escuchaba. Margaret abrió los ojos. Porque te escuchaba. Elena se estremechó. La anciana levantó una mano temblorosa, señalando el diario. Sigue. Elena obedeció. Asterisco: he visto cosas que otros no ven. No porque tenga más ojos, sino porque aprendí a mirar con el corazón. Y sé que este hogar, algún día, llamará a alguien así. Alguien que no busque ser elegido, pero que lo sea. Asterisk. Una emoción tibia se extendió por el pecho de Elena. Era extraño sentir pertenencia sin saber por qué, sentirse reconocida sin haber sido presentada. Es como si Marta hablara de ti, dijo Daniel. Elena negó con la cabeza, casi en pánico. Pero yo no soy ella, no soy parte de su historia. Tal vez no, dijo Margaret.
Pero eres parte de lo que viene después. Elena bajó la mirada. El miedo que sintió no era un miedo oscuro. Era un miedo grande. El miedo de alguien que de pronto encuentra un propósito. Volvió al diario. Cuando ya no pude proteger lo que debería, lo enterré. No porque quisiera ocultarlo, sino porque necesitaba que alguien puro lo encontrara. Elena levantó la mirada. No. Yo no. Yo cometí errores. No soy especial. Yo solo. No pudo terminar. Daniel habló con esa calma profunda que había ido emergiendo desde que llegó. Lo que eres, es alguien que no exige nada a cambio. Eso es raro. Eso es valioso. Margaret Asensio. Y eso es lo que protege un hogar. Elena cerró los ojos un segundo. Un recuerdo surgió en ella, suave, casi olvidado. Ella llegando a esa casa por primera vez. Dejando caer su maleta con manos temblorosas. Susurrando, solo necesito un lugar donde respirar. Y la casa, había respondido, abrió los ojos. Seguió leyendo. Si todo sale bien, quien encuentre este diario deberá saber que no está recibiendo una tarea. Está recibiendo una verdad que podría haber cambiado vidas si hubiese llegado antes. Elena frunció el ceño. Una verdad. Daniel se inclinó hacia ella. ¿Qué dice exactamente? Ella leyó en voz alta. La verdad sobre quien merece un hogar. Y sobre quien lo pierde. Margaret presionó sus dedos contra el brazo del sillón. Eso es lo que nunca me dijeron. Elena pasó a la siguiente página, y allí estaba. Una hoja doblada. Diferente al resto. Pegada entre páginas como si alguien hubiera querido esconderla un poco, pero no del todo. La despegó con cuidado. Era una carta, sin fecha, sin firma. Solo un mensaje. El hogar no es para los Bicombe. El hogar es para quien lo siente. Y tú lo sentiste. Elena se paralizó. Daniel murmuró. ¿Quién lo sintió? Elena levantó la vista hacia Margaret. La anciana tenía lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Yo, susurró. Era yo. Elena sintió un golpe emocional enorme. Daniel lo entendió también. Margaret siguió, casi en un hilo de voz. Marta, me quiso. Me quiso como una hija. Pero yo nunca entendí por qué me alejaron de aquí. Porque me dijeron que no pertenecía. Daniel tomó la mano de su madre, apretándola con fuerza. Elena pasó otra página. Y encontró la respuesta. Si un día Margaret regresa, no la alejen. No la escondan. Ella es parte de este hogar. Y alguien como ella reconocerá a quien venga después. Elena tapó su boca con la mano. Daniel inhaló profundamente, como si su corazón se hubiera roto y reparado en el mismo instante. Margaret lloraba abiertamente ahora. No sabía que me querían aquí. Daniel la abrazó. Madre, te quise siempre. Pero ahora entiendo por qué te aferrabas a este lugar. ¿Por qué lo buscabas en tus recuerdos? Elena sintió algo cálido recorrerla, como si todas las piezas comenzaran a encajar. Margaret la miró con una profundidad que le atravesó el alma. Elena, este hogar es tuyo ahora. Pero también es mío, y ahora entiendo por qué el destino te trajo aquí. La anciana extendió la mano hacia ella. Elena la tomó. Ven, dijo Margaret. Ya es hora. ¿Hora de qué? Preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Margaret señaló hacia la ventana. El campo, el lugar donde la verdad siempre espera. Los tres se levantaron. La casa estaba en silencio, pero no un silencio vacío. Era el silencio de un corazón que estaba a punto de hablar. La nieve crujía bajo sus pasos mientras avanzaban hacia el campo detrás de la cabaña. El cielo estaba pálido, casi blanco, como si no pudiera decidir si quería seguir nevando o guardar silencio para lo que iba a ocurrir. Margaret caminaba sostenida del brazo de Daniel, aunque su paso tenía una firmeza extraña, como si la tierra misma la guiara. Elena iba a su otro lado, sujetando el diario contra el pecho, sintiendo el peso vivo de cada palabra. El campo no era grande. Una simple extensión de tierra ligeramente hundida en el centro, rodeada por pinos y por el viento suave que parecía contener la respiración. Pero para Elena, desde la primera vez que lo vio, había sido diferente. Como si debajo del suelo hubiera algo esperando. Como si ese lugar guardara historias que se negaban a morir. Margaret se detuvo en el borde de la hondonada. Allí, dijo, señalando el centro. Ese es el corazón del campo. Daniel la observó, sorprendido por la seguridad con la que hablaba. ¿Recuerdas este lugar? La anciana asintió lentamente. No por la memoria, sino por el alma. Elena sintió un escalofrío.
Descendieron juntos por la suave pendiente. El viento los rodeó con un murmullo que parecía casi un canto lejano. Al llegar al centro, Margaret se separó de ellos con un movimiento delicado y se quedó quieta, mirando al suelo. Elena, dijo, extendiendo su mano hacia ella. Ven aquí. Elena tragó saliva, avanzó y tomó su mano. Margaret cerró los ojos. Ahora escucha. Elena obedeció. Cerró los ojos también. Al principio solo sintió su propia respiración, rápida y nerviosa. Luego, poco a poco, el silencio comenzó a transformarse. Algo profundo, algo grave, algo que no era un sonido ni un ruido, empezó a hacerse presente. Un pulso, un latido. Como si la tierra respirara muy despacio. Elena abrió los ojos, sorprendida. ¿Lo sientes? Margaret Asensio. Es el eco de lo que fuimos. De lo que se guardó aquí. Daniel Maroba alrededor, desconcertado. No parecía sentirlo, pero sí podía ver en los ojos de ellas que algo estaba ocurriendo. El campo guarda memoria, susurró Margaret. No la que se lee con los ojos, sino la que se siente con el alma. Elena sintió que el suelo bajo sus botas vibraba suavemente. Como si un susurro antiguo quisiera ser escuchado. Marta me trajo aquí muchas veces, dijo Margaret. Me decía que este lugar sabía quién decía la verdad, y quién se escondía de ella. Elena tragó saliva. ¿Y por qué estoy aquí yo? Margaret la miró con ternura. Porque tú ya no puedes esconderte. El viento se detuvo por un instante, como si incluso el aire quisiera escuchar. Elena, continuó Margaret, di lo que has guardado todos estos años. Elena se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Qué he guardado? La verdad que te duele, respondió la anciana. La verdad que nunca dijiste por miedo a desaparecer. El diario en sus manos pesó aún más. Elena apretó los dedos contra el cuero gastado. Margaret, yo no, pero su voz se quebró. Daniel dio un paso hacia ella. Elena, estamos contigo. Elena tembló. Las palabras querían salir, pero estaban atrapadas tras años de costumbre, de silencio, de hacerse pequeña para no molestar a nadie. Finalmente, inhaló hondo. Y habló. Siempre viví escondiéndome, dijo en un susurro, haciéndome pequeña para no preocupar a nadie. Para no ser una carga. Para que nadie dependiera de mí. Su voz temblaba. Pensé que si nadie me veía, nadie podría decepcionarse de mí. El campo pareció vibrar un poco más. Margaret apretó su mano suavemente. Y así te fuiste borrando. Elena asintió con lágrimas cayendo. Me borré tanto que un día dejé de saber quién era. Vine aquí para desaparecer sin que nadie lo notara. Daniel sintió un nudo en la garganta. Y sin embargo, dijo con voz baja, cuando viste a mi madre, tú fuiste más tú que nunca. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. Cuando ella apareció en la puerta, su voz se quebró. No pude apartarme. No pude ignorarla. Fue instintivo, como si algo en mí hubiera estado esperando a alguien que necesitara ser visto. Margaret sonrió con una ternura infinita, porque ese es tu don. Ver a quien el mundo ignoró. Elena abrazó el diario contra su pecho. Pero no entiendo por qué este lugar, por qué yo. Margaret se acercó un paso más. Porque este campo reconoce a quienes cargan verdades invisibles. A quienes sienten más de lo que dicen. Daniel respiró hondo. Elena, tú resucitaste algo en mi madre solo con abrir la puerta. Elena solozó suavemente. Margaret tomó ambas manos de Elena. Di la verdadera verdad, susurró. La que nunca dijiste ni siquiera en voz baja. Elena bajó la mirada. El viento volvió a moverse, pero en círculos suaves, casi cálidos. Y entonces, muy despacio, lo dijo. Siempre quise que alguien me dijera que importo, confesó. No que soy útil. No que soy buena. Sino que, importo. Que mi existencia tiene peso. El campo vibró más fuerte. Daniel volvió a sentirlo también, por primera vez. Margaret asintió, con lágrimas derramándose por su rostro arrugado. Y por eso estás aquí. Porque este lugar, y las personas que lo habitaron, esperan a alguien que entienda ese dolor. Porque así se sana un hogar. Elena inhaló hondo. La vibración empezó a calmarse, transformándose en una sensación cálida que se extendió por sus piernas, su torso, su pecho. Margaret la tomó del rostro. Ahora lo oyes, dijo. Ahora perteneces. Daniel dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de Elena. Elena, no estás sola. Ella lo miró. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero también en una claridad nueva. Ella ya no se veía pequeña, ni escondida. Margaret sonrió con una serenidad profunda. Y ahora, dijo con voz suave, falta la última verdad. Elena frunció el ceño. ¿Cuál? La anciana la miró con amor.
La que no es sobre ti. Elena contuvo el aliento. Margaret tocó el diario. La verdad que Marta dejó escrita para ti. La que solo puedes entender aquí. El silencio cayó como un manto sagrado sobre los tres. Y Elena supo que el siguiente paso revelaría no solo lo que los Vicombe habían ocultado, sino lo que ella siempre había estado destinada a hacer. La bruma del invierno comenzó a levantarse mientras permanecían de pie en el centro del campo. El mundo parecía contener la respiración, como si la propia tierra supiera que estaban a punto de desvelar algo que llevaba décadas dormido. Elena sostenía el diario con más fuerza, no por miedo, sino por la sensación de que, de alguna manera, este libro la sostenía a ella también. Margaret la observó con una calma que parecía ajena a su frágil cuerpo. Elena, dijo con voz suave, abre el diario aquí. No en la casa. Aquí es donde Marta escribió sus últimas verdades. Elena respiró hondo y abrió el diario. Las páginas parecían más pesadas ahora, como si la tinta misma hubiese absorbido el tiempo. Lo que encontró era distinto a todo lo anterior. La caligrafía se volvía más firme, más íntima, más cargada de propósito. Asterisco: si estás leyendo esto, es porque has sentido lo que otros no sienten. Has escuchado lo que otros no oyen. Has visto lo que otros pasan por alto. Asterisk. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Daniel, que estaba a su lado, murmuró, ¿qué dice? Ella siguió leyendo, su voz temblando. Asterisco: no te elegimos por tu fuerza ni por tu historia. Te elegimos porque tu corazón responde antes que tu mente. Porque te detienes cuando otros siguen. Porque miras cuando otros evaden. Asterisk. Elena levantó la vista. La hondonada parecía más profunda, como si las palabras hubieran alterado el terreno. Margaret sonrió con una ternura infinita. Así te vio ella. Sin conocerte. Elena volvió al diario. Asterisco: cuando cuidamos a Margaret, aprendimos algo. El alma no necesita sangre para pertenecer. Asterisk. Margaret cerró los ojos, como si esas palabras la envolvieran. Asterisco: el hogar no se hereda. El hogar reconoce. Asterisk. Elena sintió que el aire se detenía completamente. Daniel apretó su mandíbula con emoción contenida. Esto parece escrito para ti. Elena negó despacio. No puede ser. Pero la siguiente línea lo desarmó todo. Asterisco: si llegaste hasta aquí, es porque tú también buscaste un lugar donde no necesitabas demostrar nada para ser aceptada. Asterisk. Elena sintió que las rodillas se le debilitaban. Eso era exactamente lo que había sentido al llegar a la cabaña por primera vez. Como si la casa hubiera respirado con ella. Daniel la sostuvo del brazo. Elena, eres parte de esto. Ella volvió a leer, casi sin voz. Asterisco: quien encuentre este diario deberá completar lo que nosotras no pudimos. Sanar lo que el silencio rompió. Asterisk. Elena tragó saliva. Asterisco: Margaret fue la primera en ser vista. Tú serás la última en cerrar este círculo. Asterisk. Elena dejó caer la mano que sostenía la página. Las lágrimas le corrían silenciosamente por las mejillas. ¿Cerrar? ¿Qué círculo?, preguntó con dificultad. Margaret dio un paso adelante, aunque cada movimiento parecía costarle. El círculo de la pérdida, dijo, del abandono. De la mentira que me hicieron creer. Daniel la miró, incrédulo. ¿Qué mentira? La anciana lo miró con una profundidad desgarradora. Que no pertenecía aquí. Un silencio casi sagrado cayó sobre el campo. Elena sintió que el aire se apretaba en su pecho. Ese dolor, ese abandono, lo entendía demasiado bien. Era el mismo que había sentido toda la vida, desde otros lugares. Margaret in Spiro Hondo. Cuando era niña, me llevaron lejos de esta casa. Me dijeron que no era digna, que no tenía lugar, que no era familia. Daniel tragó saliva, su rostro quebrándose en incredulidad y tristeza. Mama. Margaret levantó una mano. Pero Marta dejó escrito aquí la verdad, la que nunca pude oír a tiempo. Se acercó a Elena. Le tocó el diario, le tocó el corazón. El hogar siempre me quiso aquí, susurró. Fui yo la que no sabía escucharlo. Elena Loro. No por tristeza. Por reconocimiento, porque ella también había pasado una vida entera esperando un lugar donde no tuviera que pedir permiso para existir. Daniel se inclinó hacia su madre, emocionado. ¿Y qué tiene que ver Elena con esto? Margaret sonrió con esa calma de quien finalmente entiende su destino. Ella siente lo que sentí yo. Ella ve lo que yo vi. Ella oye lo que yo oí en este campo. Daniel miró a Elena con sorpresa creciente. ¿Te refieres a? Margaret Asensio. El hogar la eligió. Igual que me eligió a mí. Elena tocó el suelo suavemente con la mano.
El latido volvió a resonar bajo sus dedos. No era un sonido, era una corriente, una memoria. La tierra aceptándola. Elena levantó la vista, temblorosa. ¿Y qué quiere este lugar de mí? Margaret tomó aire con dificultad. Que lo completes. Que seas la guardiana que yo no pude ser. El corazón de Elena se detuvo por un segundo. Daniel se inclinó hacia ella, con la voz quebrada. Elena, esto es más grande que nosotros. Ella cerró los ojos. Sintió el pulso de la tierra. La vibración de algo que llevaba años esperando. La voz suave de un hogar antiguo que la había recibido sin preguntas. Y supo. Lo supo con una claridad que no necesitaba explicación. Ella no había encontrado esa casa. Esa casa la había encontrado a ella. Margaret se aferró a las manos de ambos. Y ahora, ha llegado mi último momento aquí. Porque solo puedo partir cuando sé que alguien cuidará lo que yo perdí. La voz le tembló. Y esa persona eres tú, Elena. Elena lloró en silencio. Un lento profundo. Un llanto que liberaba una vida entera de invisibilidad. Daniel puso una mano en el hombro de su madre. Mamá, no digas eso. Pero Margaret lo miró con amor infinito. Hijo, llevo años perdida. Y ahora, estoy encontrando mi camino. Daniel bajó la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. Margaret apretó la mano de Elena. Gracias, dijo con la voz más suave que habían escuchado de ella. Gracias por verme. Como Marta me vio. Y el viento, el mismo que había estado quieto, se levantó en un susurro que parecía un abrazo. Elena lo sintió, la tierra también. La casa había elegido, el hogar había hablado, el círculo estaba casi cerrado. El viento parecía más suave cuando los tres regresaron lentamente desde el campo hacia la cabaña. No era la brisa fría de la mañana, sino un aire templado, casi respetuoso, como si la naturaleza comprendiera que estaban regresando con algo más pesado que el diario, estaban regresando con una verdad completa. Margaret se apoyaba en ambos, sostenida por la presencia combinada de su hijo y de Elena, pero había una dignidad tranquila en su rostro. Como si cada paso la acercara no al final, sino a un lugar que llevaba demasiado tiempo esperando. Al entrar en la cabaña, el fuego estaba casi consumido. Solo unas brasas rojizas quedaban, respirando lentamente como un corazón fatigado. Daniel avivó el fuego con cuidado, añadiendo un tronco. La luz se elevó despacio, proyectando sombras cálidas sobre las paredes. Margaret se acomodó en el sillón, mirando alrededor como quien observa por última vez un lugar que ama profundamente. Elena colocó el diario sobre la mesa. Sus manos seguían temblando, pero no de miedo. Era esa mezcla de responsabilidad y claridad que aparece cuando alguien finalmente encuentra su propósito. Daniel se quedó a su lado, con los ojos puestos en su madre, sabiendo, sin que nadie tuviera que decirlo, que algo irreversible estaba por ocurrir. Siéntate, Elena, dijo Margaret, su voz suave como un susurro de invierno. Elena obedeció, sentándose frente a ella. Quiero decirte algo que nunca dije, continuó Margaret. Mi vida, siempre estuvo partida en dos. La parte que viví con los Bicombe, y la parte que viví lejos de ellos. Daniel se arrodilló junto a ella, tomándole la mano. Mamá, no tienes que hablar si te cansa. Margaret negó con la cabeza. Sí debo, porque este es mi cierre, mi verdad final. Y tú, Elena, debes oírla. Elena tragó saliva. Cuando era niña, comenzó Margaret, los Bicombe me cuidaron con amor. Pero cuando vino la tragedia, cuando ellos tuvieron que marcharse, todo cambió. Me enviaron lejos. No por falta de cariño, sino porque la familia que tomó control de esta casa después dijo que yo no era apropiada, que no pertenecía. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Me creí esa mentira. Y la llevé toda la vida. Daniel inclinó su cabeza. Madre. Margaret apretó su mano. Pero hoy, tú y Elena me devolvisteis la verdad. Se volvió hacia Elena, y su mirada se volvió aún más tierna. Tú cerraste el círculo. Porque viste en mí lo que yo misma olvidé. Lo que los Bicombe quisieron que entendiera, que el hogar no se entrega por sangre, sino por corazón. Elena no pudo contener su llanto. Margaret extendió su mano temblorosa y la colocó sobre la de Elena. Gracias, hija. La palabra cayó con un peso enorme. No por sangre, sino por reconocimiento. Daniel inhaló bruscamente, conmovido hasta la médula. Margaret continuó. Y ahora, puedo descansar. Porque sé que este hogar está en buenas manos. Y sé que mi hijo, ya no está solo. Daniel cerró los ojos, dejando escapar un sollozo profundo. Mamá, no te vayas. No hoy. Ella sonrió, esa sonrisa suave que solo aparece cuando alguien está en paz.
Hijo, llevo años perdida. Y ahora, por fin encontré el camino de vuelta. Elena tomó su otra mano, sintiendo la ligereza de los dedos, el pulso lento, la suavidad que anunciaba una despedida. Margaret se inclinó ligeramente hacia Elena. Cuida este lugar. No por mí. Por ti. Porque te ve. Porque te eligió. Elena asintió, incapaz de hablar. El diario, añadió Margaret, te mostrará el resto. No tienes que tener miedo. Daniel apoyó su frente sobre la mano de su madre. Te quiero, susurró con una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Margaret sonrió. Yo también. Y ahora, ya no debo quedarme. Elena sintió el cambio. Un aire más ligero. Un silencio más profundo. Una quietud que no pertenecía al dolor sino al descanso. Margaret apoyó la cabeza hacia atrás, respiró una última vez con serenidad, y su cuerpo se relajó completamente. Daniel la abrazó con un llanto suave, que no era solo tristeza, era despedida. Era gratitud. Era finalmente entender lo que siempre había sentido. Elena se levantó lentamente y colocó el diario sobre el regazo de Margaret, como un gesto de respeto. El fuego brillaba en tonos dorados, iluminando su rostro con una paz que nunca había tenido en vida. Daniel se volvió hacia Elena después de unos minutos, su rostro húmedo pero lleno de sentido. Ella se fue tranquila. Por ti. Elena negó suavemente. No. Ella se fue tranquila, porque por fin escuchó la verdad. Daniel tomó su mano. No con urgencia. No con intención. Sino como alguien que reconoce a otro que caminó un camino igual de duro. La verdad que tú despertaste, dijo él. Elena respiró hondo. Miró la casa. El campo, el fuego. Y sintió algo nuevo. Pertenencia. Daniel miró hacia donde yacía su madre, y después hacia Elena. Esto no termina aquí, dijo con voz suave. Elena negó. No, aquí. Comienza. El silencio que siguió no fue vacío, fue un silencio lleno. Un espacio nuevo. Un hogar renacido. Una desconocida tocó durante la tormenta. Ella la dejó entrar. Y al amanecer, un millonario reveló la verdad . Pero al final, no fue la nieve, ni el pasado, ni la herencia lo que cambió sus vidas. Fue la calidez de una puerta abierta, un corazón que sabía ver y una casa que esperaba a su guardiana. Cuando el viento volvió a soplar, ya no traía frío, llevaba memoria. Y Elena supo que ya no volvería a caminar sola nunca más.